la participación con la ponencia, representaciones sociales, personas que, y calidad de vida en personas que viven con VIH. Bueno, voy a presentarme, Rosana Camelo, Deiner Javier Andrade y Claudia Valdés. En este momento estamos conectados para hacer la presentación de esta ponencia. Bueno, contarles que esta investigación se desarrolló en la ciudad de Valledupar. La población participante son personas que viven con VIH en la ciudad de Valledupar, que existe en la ciudad de Valledupar un fenómeno de discriminación y en la sociedad en general frente a lo que significa vivir con VIH, y además de vivir con VIH, pues lo que significa reconocerse como miembro o reconocerse como socialmente diverso, ¿no? Entonces, la ciudad de Valledupar alberga dentro de su acervo histórico una profusa gama de narrativas que dan fe de la presencia de personas con orientaciones sexuales diversas, ¿verdad? En los diferentes estadios del desarrollo de la población, ¿verdad? Y frente a esto, pues nosotros lo que se buscó fue entonces reconocer ese proceso de discriminación, pero de alguna manera también poder traer a la luz, ¿verdad? Lo que significa para las personas vivir con VIH en un lugar como es la ciudad de Valledupar, y ese traer a la luz también lo que significa es que haya un proceso de reconocimiento y de aceptación para poder transformar una realidad. Entonces, con este preámbulo dejo a Javier, a Deiner Javier, quien nos va a seguir acompañando en la presentación de esta ponencia. Muy buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este maravilloso proceso que compromete esta carrera tan hermosa como es la psicología. Quisiera saber, ¿todos me están escuchando? Sí, señora, adelante. Muchas gracias, muy amable. Bueno, como la doctora Roxana les comentó, yo soy Deiner Javier Andrade Mora, egresado del programa de psicología de la Universidad Popular del Cesar. En estos momentos estoy compartiendo las diapositivas. Quisiera saber si todos las están viendo. Sí, señora, adelante. Ok, perfecto. A manera de introducción, lo que decía la doctora Roxana es demasiado importante que señalemos, encontremos cómo la representación social se convierte en la materia prima que intersecciona demasiados campos del conocimiento, no solamente a nivel de psicología, sino a nivel de las demás disciplinas que componen el conocimiento como tal, como lo es la sociología, la antropología, y vemos esa necesidad de encontrar en este tema de las representaciones sociales estos marcos dinámicos, estos marcos que se dan a través del proceso de anclaje, de naturalización, de estos conocimientos, de estos procedimientos de infracomunicación que constantemente van construyendo, deconstruyendo y resignificando. Dentro del estado del arte podemos encontrar que la Universidad Autónoma de México en el año 2008 llevó a cabo un análisis del impacto del VIH-Sida en la familia, una aproximación a su representación social. En Brasil, el Departamento de Enfermería de la Universidad Federal de Pernambuco y el Departamento de Medicina Preventiva de Sao Paulo llevaron a cabo una investigación intitulada Grado de Entendimiento sobre el VIH y el SIDA entre jóvenes de sexo masculino, basada en la teoría de las representaciones sociales. Y aquí en Colombia, una evidencia pertinente fue la llevada a cabo por el Grupo de Investigación de Salud y Sostenibilidad de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia en el 2009. Javier, Sí, adelante.
usando las diapositivas? Sí, ya estoy mostrando las diapositivas. Me dicen que Todo lo ven o es mi computador que está en la primera diapositiva. Las estamos viendo, pero no están cursando. Ok. y yo las estoy pasando. Estoy de hecho en el... Sí, en la- es que ese es de Teams. Sin embargo, intenta, Javi, a devolverte y volverla a pasar o volver a compartir para que todos puedan ver tus diapositivas. Gracias. ahorita estoy en la primera diapositiva. ¿Sí alcanzan a verla? Sí, la del Congreso. Ok, ahí viene la de presentación. Ahora luego estoy en la de introducción. ¿Sí se ve? ¿Ustedes alcanzan a ver? Disculpen. No, señora, hay que... ¿Qué estará pasando? Aquí dice que estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo, pero No, eso tiene que ver con Teams. Dios, ¿qué hacemos acá? A ver, ahora cambié de nuevo de diapositiva. Estoy en el estado del arte. No se preocupen, son inconvenientes técnicos. Vamos a dar el espacio para solucionarlo y continuamos. Ok, ¿puedo continuar entonces? Buenas tardes, buenos días, perdón. Si quiere, doctor, saque o sea, desvincule la pantalla de compartir y vuelva a compartir la pantalla a ver si de pronto se lo soluciona por eso. Ok, vamos a darle stop a compartir. Ya le di parada. Sí. Ah. Abrir ventana para compartir. Le estoy dando nuevamente acá. Nuevamente estoy compartiendo. ¿Sí ven ahora? Ya, sí, señor. ¿Podría pasar las diapositivas a ver si se solucionó el error? Estoy en la diapositiva de estado del arte. ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, continuamos. Ahora estoy acá con la diapositiva de las vinculaciones teóricas y prácticas, que es donde ya le estamos dando pues el acento a nuestros teóricos y partimos del padre de las representaciones sociales, que es el señor Serge Moscovici, ¿sí? Cuando él dice que las representaciones sociales emergen determinadas por las condiciones en que son pensadas y constituidas en momentos de crisis y conflictos. Ahí nos damos cuenta que la representación social tiene un poder demasiado importante a la hora en que se interactúa dentro de los grupos, a la hora de que hay un intercambio de información, ¿sí? Donde se tiene que tener mucho cuidado con esta doxa, con este intercambio de opiniones que muchas veces se toman, que muchas veces generan falacias que refuerzan representaciones sociales que no son del todo positivas, y que en este tema lo vamos a ver en la presentación de resultados. Henry Taffield nos habla de que las representaciones sociales requieren responder a tres necesidades, que son clasificar y comprender acontecimientos complejos y dolorosos, justificar acciones planeadas o cometidas contra otros grupos, y para diferenciar un grupo respecto de los demás existentes en momentos en que parecería desvanecer dicha distinción. Flores y Leiva y Flores y de Alba nos dicen que el VIH-Sida como objeto de representación social aparecen elementos científicos como el conocimiento de las vías de transmisión y los medios de prevención, coexistiendo con elementos centrales basados en creencias populares. Y volvemos a retomar acá el tema de cómo, del impacto o de lo importante que es el análisis de las representaciones sociales. Ahora, Jonathan Meng nos regala el primer término que encausa esta investigación, que es el tema del estigma. Meng nos habla de que hay algo incluso más peligroso que el VIH, que es el estigma. El estigma, cómo se conecta con estas situaciones de la búsqueda del ser humano en lo cotidiano, que lo llevan precisamente a buscar ese placer, y muchas veces no de manera tan positiva, sí, debido a todas esas creencias que tienen arraigadas, que se tienen enclavadas pues en
en lo que se puede llamar el conocimiento cotidiano. Valeria Petri nos habla de que el SIDA está totalmente vinculado con el tema de la culpa, ¿sí? Y que se trata de un autoengaño que se ejerce, ¿sí? Que incluso alimenta esta necesidad del ser humano de continuar sumergiéndose dentro de todos estos procesos. Y Gerard Fabré nos dice que el modelo contagionista rechaza y excluye personas y es la principal razón de que el discurso preventivo enfatice en que las personas con VIH no son contagiosas, que las personas que viven con VIH, perdón, no deben verse como personas contagiosas. Fabré aquí nos abre un poquito más la puerta respecto a no ver a las personas que viven con VIH como personas potencialmente peligrosas para la sociedad. Ahora, pues, la Organización Mundial de la Salud ha definido la calidad de vida como la percepción de la persona sobre su posición en la vida en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en los que viven y en relación con sus metas, estándares, expectativas y preocupaciones. Aquí encontramos que el tema de hablar de calidad de vida es un constructo extremadamente amplio y eso lo pudimos encontrar en nuestra investigación porque encontramos participantes que se sentían totalmente bien viviendo en unas condiciones que tal vez podríamos considerar precarias, mientras que encontramos personas que tenían una vida cotidiana muy acelerada, trabajaban y aún así no se sentían bien no encontraban esta calidad de vida y sobre todo con el tema de la interacción con los antirretrovirales y el hecho de pertenecer a una comunidad diversa que ha sido vulnerada, hacían sumatoria y les generaba como una especie de malestar, a pesar de que trabajaban, a pesar de que médicamente no estaban mal, pero ocurría esto. En los avances recientes en pruebas clínicas y tratamientos para quienes padecen el VIH-Sida, la supervivencia de estos pacientes se ha incrementado y su calidad de vida se ha convertido en un foco importante para investigaciones. Es importante ya ir también rompiendo ese matrimonio VIH-Sida, entender de que el VIH es una fase que más bien habla de una condición, es una condición crónica, más no debe seguirse catastrofizando, mientras que ya cuando hablamos de SIDA como tal, estamos hablando de una fase clínica a la cual se entra y se sale de acuerdo a muchos factores que pueden rodear la vida del paciente. Dentro del planteamiento del problema encontramos que el hecho de que el énfasis de que los primeros casos de VIH en el mundo fuesen atribuidos a la comunidad LGTBI generó el primer estigma, ¿sí? El hecho de que algunas personas homosexuales sigan persistiendo en ciertos comportamientos de riesgo también nos brinda esa necesidad de asomarnos para allá hacia este enfoque y analizar desde lo académico qué es lo que puede estar pasando. En Valledupar cada día se incrementa la incidencia de casos de VIH y no solamente en Valledupar, en el mundo entero. Cada día nos damos cuenta que los objetivos de ONU-SIDA son cada día más distantes. ¿Por qué? Algo debe estar fallando en los temas de prevención, promoción de la salud. Entonces es importante seguir ahondando sobre estos temas, ¿sí? El tema de las mal llamadas sexualidades emergentes, pretender encauzar a la comunidad LGTBI en un cuadrito de que son sexualidades emergentes, nuevas formas de ver la vida, no contribuye del todo a que se pueda seguir trabajando en estos temas e invitan definitivamente a la psicología, como es nuestro caso, a seguir trabajando y profundizando desde la academia. A título personal, yo lo podría decir como investigador, para mí fue frustrante en mi etapa de estudiante, no poder encontrar dentro de mi grupo de compañeros personas que me acompañaran en esta investigación porque ellos se sentían distantes de este tipo de temas. Y lo digo no solamente como estudiante, como egresado del programa de psicología, sino como activista de la comunidad LGTBI. Entonces, a través de la estigmatización se evita favorecer el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal. A veces permitimos que la sociedad olvide que una persona que vive con VIH no necesariamente o no está obligada a perder de vista su proyecto de vida, sus objetivos como persona. Y a pesar de que hoy en día se habla de que
indetectable es igual a intransmisible, todavía dentro de la cotidianidad. Personas que dentro de la observación que hicimos prefieren morir antes de ir a un dispensario a reclamar sus medicamentos. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que la enfermera conoce a fulana que es prima de fulano y este fulano es gay y quién sabe cómo me pueda ir si esta persona se da cuenta de mi diagnóstico. Entonces, como vemos, hay un planteamiento del problema bastante claro. Nuestra pregunta problema fue cómo se construyen las representaciones sociales de la calidad de vida en personas LGTBI que viven con VIH en la ciudad de Valledupar. Nuestro propósito central fue comprender las representaciones sociales con respecto a la calidad de vida en personas de la población LGTBI que viven con VIH en la ciudad de Valledupar. Nuestros propósitos derivados fueron identificar los elementos de la dimensión afectiva inmersos en el plano emocional de las personas entrevistadas pertenecientes a la población LGTBI que viven con VIH en la ciudad de Valledupar. Otro fue conocer las categorías del lenguaje que generan las representaciones sociales de la calidad de vida en personas que viven con VIH en la ciudad de Valledupar. Establecer los marcos de referencia, conocimientos sobre calidad de vida en la comunidad LGTBI de personas diagnosticadas con VIH y explorar las creencias relacionadas con la calidad de vida. Estos fueron nuestro propósito central y nuestros propósitos derivados. Obviamente estos propósitos se deben acompañar de premisas, ¿sí? Nuestra primera premisa es la manera como las personas diagnosticadas con VIH experimentan el proceso de salud-enfermedad está atravesada por aspectos emocionales y afectivos que se construyen en la relación con los contextos en los que participan. En este sentido, la manera como se gestionan las emociones se ve reflejado en sus marcos de referencia frente a su calidad de vida. Es innegable que la calidad de vida está totalmente enlazada al tema de salud, a su tema médico. Muchos de ellos incluso experimentan ansiedad a la hora de buscar un empleo porque dicen que les da miedo que a la hora de hacerse esos exámenes de ingreso muy fácilmente puedan encontrarse con que les están mandando a hacer exámenes de VIH, y a pesar de que se sabe que esto no se puede, en su cabeza, en su mente, ellos sí lo dan por cierto. La premisa número 2, el discurso alrededor del VIH es construido de manera relacional y le otorgan los significados a la experiencia que viven en el transcurso de la enfermedad, lo cual puede generar cambio en sus hábitos, en la percepción de la realidad y por consiguiente en su calidad de vida. Fue interesante para nosotros que nuestros participantes tuvieran más de 15 años de haber sido diagnosticados, porque fue acompañarlos a lo largo de que ellos nos contaban su historia, de cómo partían de un principio donde habían unas circunstancias totalmente distintas a las que tienen hoy en día. Hoy en día tienen un mayor empoderamiento, hoy en día enfrentan su realidad de una manera distinta. La premisa 3, los marcos de referencia están sustentados en el conocimiento que se tengan tanto de la enfermedad como los elementos que promueven la salud, están relacionados con los hábitos y procesos que constituyen su calidad de vida y dan emergencia a las representaciones sociales. ¿Cómo el saber cotidiano se mezcla con el saber técnico y el saber científico para generar en una persona una sensación de bienestar? Es importante cómo se encontraron esto a través de los diálogos que tuvimos, ¿sí? Y la premisa 4, las creencias que se construyen en la cotidianidad y en los diversos contextos dan emergencia, comportamientos, sentimientos y marcos de referencia a partir de los procesos de objetivación y anclaje que constituyen las representaciones sociales. Entender que la representación social es totalmente dinámica. Entender que incluso en este momento estamos llevando a cabo un proceso en el cual este interactuar va a generar un conocimiento que va a pasar al plano de la infracomunicación y que va a generar diversos discursos y diferentes maneras de ver las cosas. Es un proceso muy interesante que hace de la representación social, vuelvo y digo, esta materia prima para nosotros. Nuestro diseño metodológico fue un enfoque cualitativo, ¿sí? Donde se estaba buscando el estudio de este fenómeno, ¿sí? De por qué estas personas que viven en la ciudad de Valledupar, yo como activista lo veía,
que preferían incluso pasar por situaciones en donde su salud se veía afectada con tal de no acceder a su tratamiento antirretroviral. Preferían que la sociedad misma determinara su salud. Entonces, este fenómeno fue lo que nos llevó a encauzar esta investigación por esta vía, ¿sí? La investigación es de tipo descriptiva, puesto que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Y la técnica o instrumento de recolección de datos fue la entrevista semi-estructurada, también con énfasis en sus historias de vida. Podría decir que aquí obviamente no le doy tanto énfasis al tema de la historia de vida. ¿Por qué? Porque fue bastante difícil. Las personas que alcanzaron a darnos sus testimonios eran personas que incluso cuando estaban dando sus testimonios decían: baja la voz, no podemos hablar, fulano de tal nos puede escuchar. Se evidenciaba realmente cómo estas personas vivían un proceso donde ellos no querían siquiera hablar del tema. Yo como activista que conozco a muchas personas que viven con VIH, para mí fue realmente frustrante que solamente tres participantes pudieran darme sus testimonios de manera de firmarme consentimiento informado, porque los demás realmente se paralizaban del pánico y obviamente yo tampoco podía llevarlos a un nivel donde ellos se sintieran mal. Aquí ya entramos a la parte de la presentación de los resultados. Se hizo un mapa semántico a través de Atlas-T, ¿sí? Y aquí nuestro primer propósito específico, que era identificar los elementos de la dimensión afectiva inmersos en el plano emocional de las personas entrevistadas, encontramos que hay un parteaguas, por decirlo de alguna manera, en el constructo de SIDA. Antes de la palabra SIDA, antes de que ellos supieran que estaban diagnosticados, y en un después. Antes ellos exploraban las causas de la enfermedad, hablaban de la promiscuidad, hablaban de que eran exclusivos de homosexuales. Había un señalamiento incluso de las personas que actualmente viven con VIH, sí, que los llevaba a discriminar y llevaban incluso a excluir, que es un fenómeno muy común en la comunidad LGTBI, el fenómeno de la homofobia internalizada o la endodiscriminación, ¿sí? Entonces ellos hablaban pues abiertamente del libertinaje, ¿sí? Cuando la pregunta encausadora de este tema les decía: ¿cómo pensabas tú antes de ser diagnosticado? Ellos nos hablaban de todo esto, nos manifestaban su plano de creencias, ¿sí? Donde hablaban de Dios, que Dios era el único que les podía quitar la vida, y les causaba cierto malestar, ciertas afirmaciones que tenían que ver con el SIDA y el VIH. Y ellos se enfocaban, era interesante porque hablábamos de VIH-SIDA, pero ellos se enfocaban en la palabra SIDA. Siempre era como que el acento mayor en esta palabra, ¿no? Bueno, una vez ellos tienen este cambio dentro de su idea, surge este cambio de actitud que los lleva ya a una aceptación. Esta aceptación fue mediada por una serie de procesos, ¿sí?, que los llevó obviamente a mirar su parte afectiva. Obviamente había momentos de negación que les generaba odio, ¿sí? Buscaban cierto apoyo interpersonal que les daba confianza, y ya comenzaban a hablar de la protección. Ya se comenzaba, es bastante interesante analizar cómo se comienza a hablar de protección sexual, de prevención, una vez ya se conoce que se tiene un cuadro de esta magnitud, ¿sí? Y esto obviamente les llevaba a un cambio de actitud. En el propósito específico 2, que es conocer las categorías del lenguaje que generan las representaciones sociales, encontramos que el VIH, cuando los llevaba a cuidarse, los llevaba a entenderse con mayor confianza, ¿sí? Y esto, o sea, los llevaba a tener una especie de lenguaje tácito, ¿sí? El manejo psicológico de la enfermedad resulta demasiado relevante en esta circunstancia. ¿Me permiten un momento, por favor? ¡Estoy ocupado!
Un momento, estoy ocupado. Disculpen, pido disculpas, perdónenme. El VIH, dentro de este propósito específico, sí, producía un señalamiento, sí. A pesar de que ellos entendían que este señalamiento estaba circundado por todo lo que ellos conocían, de que había un señalamiento médico, había también un lenguaje explícito. Entonces encontramos que dentro de las categorías del lenguaje encontramos cosas que ellos conocían, sí, de lo que ellos podían encontrar dentro del saber científico, y habían cuestiones que ellos mezclaban con el conocimiento de lo cotidiano. Dentro del propósito específico 3, que era establecer los marcos de referencia sobre la calidad de vida, encontramos de que el tratamiento antirretroviral es un eje problemático para ellos. ¿Por qué? Porque el hecho de ellos estar, que implique los controles mensuales que están asociados con las contraindicaciones del tratamiento, esa idea que ellos tienen que los llevan incluso a veces a no fijar una adherencia al medicamento, se les convierte realmente en un problema, ¿sí? Los cambios físicos que se tienen, el aumento de masa muscular, todo este tipo de circunstancias los llevaba definitivamente a no sentirse bien con el tratamiento, ¿sí? Los cambios en el hábito de vida, el hecho de encontrar personas que decían, voy a tener que dejar de rumbear, voy a tener que dejar de comer ciertas cosas, voy a tener que dejar de comer, de ingerir ciertas sustancias, porque pues también manifestaba, en algún caso se veía manejo de sustancias psicoactivas, los llevaba a que ese cambio en el hábito de vida les generara cierto peso, ¿sí? También el hecho de que la prestación del servicio de salud, ellos lo consideraban un tanto precario. A veces la actitud impersonal de algunos médicos, de algunas enfermeras, los hacía sentir mal, y eso hacía incluso que ellos no quisieran ir a sus controles, no quisieran reclamar el medicamento. Me llamaba mucho la atención, dentro de las 3 personas que nos dieron la posibilidad de interactuar con ellos, había una mujer trans que ella era bastante conocedora de su situación, pero incluso activista LGTBI, y ella no quería que sus tratamientos, sus medicamentos fueran dados aquí en la ciudad, sino que ella prefería irse a otro lado. Y se encontró muchas veces ese fenómeno. Personas que preferían irse a otro lado a recibir sus tratamientos antirretrovirales, ¿sí? Ok. Y bueno, el propósito específico 4, explorar las creencias relacionadas con la calidad de vida y el VIH en las personas diagnosticadas. Explorar cómo estas creencias se convierten en un delimitante para las personas es demasiado importante, ¿sí? El temor que lleva a pensar de que Dios es el único que les puede quitar la vida, ¿sí? Sobre qué se considera o no como algún factor de normalidad, ¿sí? La consecuencia era el mal genio que generaban estas afirmaciones negativas, la creencia de que la enfermedad surge a partir de la promiscuidad, ¿sí? Y que es exclusiva de homosexuales y producto del libertinaje, los lleva precisamente a enmarcar aún más ese tema de creencia que retroalimenta esa no positiva representación social, ¿sí? Y que estas prácticas de una u otra forma aumentan el riesgo. Todo este conglomerado de situaciones que se ven en este mapa semántico que es tan imbricado como los diálogos que tuvimos, nos llevan a entender que se hace necesario seguir ahondando y profundizando sobre estos temas desde las diferentes disciplinas del conocimiento. Dentro de la interpretación de la información encontramos que una de las características de esta entrevista, y lo digo a título personal como persona del colectivo, me llevó a mí a entender este tema como una ocasión especial para darle ventana a este tipo de temas desde la academia, invitar a las personas, no necesariamente se necesita ser del colectivo LGTBI para hablar de este tema, y creo que es un compromiso que tiene la psicología
con la sociedad, con nuestro contexto, ¿no? El efecto de mantener una distinción entre un yo público y un yo privado o oculto orientó de manera útil la atención hacia escenas en las que los procesos institucionales y disciplinarios, prácticas y discursos se vuelven particularmente visibles. Era para las personas que viven con VIH en la ciudad de Valledupar, para ellas es vital tener un blindaje de su situación médica, y eso los lleva a rodearse de ciertas personas y a desechar la compañía de otras. Es más, es un fenómeno que los lleva incluso a mantener a las personas de la comunidad LGTBI lejos de ellos. En algunos casos encontramos que las narrativas no hablan por sí mismas y el significado no siempre es fácilmente accesible a partir de un primer análisis. La experiencia cotidiana es un punto de partida, pero no se puede confiar totalmente en las narraciones de los entrevistados sobre su vida cotidiana para revelar las fuerzas que la moldean. Esto es trabajo de nosotros como investigadores. Sí, aquí se trata de entender este proceso como un proceso abiertamente observacional, no el hecho de tratar de encontrar el símbolo y significado de lo que me está diciendo esta persona que vive en determinadas circunstancias, cruzarlo con las ideas de calidad de vida, entender cómo esta persona se siente frente a su calidad de vida y encontrar en los otros diálogos esas mismas situaciones nos lleva precisamente a querer purificar, a querer extractar lo mejor de estas representaciones sociales. Comprender que las personas se involucran en comportamientos que las ponen en riesgo de contraer VIH no es tan simple. De hecho, tuve la posibilidad de conocer algo que se llama Fiesta Bad Chaser. Una fiesta Bad Chaser es una fiesta de jóvenes donde van ellos mismos a contraer VIH. Fue para mí algo bastante chocante, ¿sí? Porque encontrar que hay personas que han entrado, digamos, mientras hay personas que estigmatizan, hay otras personas que naturalizan tanto a un nivel que no les importa si lo contraen o no, ver que estas personas ven el VIH como contraer una gripa era definitivamente algo desafiante, ¿sí? Se debe establecer un balance entre la atención que se le presta a la voz, a lo que se dice y los métodos de observación. La entrevista semiestructurada como ocasión autobiográfica proporciona un punto focal útil para la atención de la investigación. Definitivamente la ocasión autobiográfica o la entrevista semiestructurada nos da el peso para poder analizar estas representaciones sociales. Permitir formas de participación narrativa que difieran de las que se obtienen con el uso de entrevistas estandarizadas abre un camino hacia la apertura de posibilidades narrativas. Aquí podría decir algo. Dentro de las posibilidades, había la posibilidad de ir a hablar con grupos focales ya debidamente constituidos de personas que viven con VIH, que han aceptado su cuadro médico y que ya tienen un proceso distinto. Para mí era importante irme hacia esas personas que todavía tienen el problema de por qué no aceptan el medicamento, ¿sí? Por qué no son capaces de acercarse a los dispensarios a recibir su medicamento. Creo que este grupo de personas era la que nos planteaba, digamos, un eje problemático más interesante para esta investigación. A nivel de reflexiones finales, podríamos decir que la no adherencia a la terapia antirretroviral por temor a los efectos secundarios nocivos o incluso la creencia de que Dios es la medicina sigue planteando un serio espacio de discusión y sensibilización dentro de la población de personas que viven con VIH. Los beneficios emocionales de ver el diagnóstico como una segunda oportunidad de crecimiento personal se convierten en un hallazgo alentador que evita la aparición de factores estresantes aceleradores de la transición del VIH a SIDA. Aunque la presencia del virus inmunosupresor implica algún grado de pérdida o deterioro físico, la forma en que los participantes se preocuparon por tal pérdida varió sustancialmente, dejando claridad que las representaciones sociales siguen marcando la pauta en la generación de herramientas de afrontamiento ante el diagnóstico.
Los cuadros depresivos generados por el VIH no pueden extrapolarse de las realidades socioculturales y la violencia estructural que rodea a nuestros participantes. El contexto se convierte en un factor determinante que permea la idea de calidad de vida de estos. Para algunas personas seropositivas, encontrar empleo, mantener la sobriedad y reparar las relaciones familiares dañadas se convertía en un punto de atención tan relevante que evitaba pensar en las implicaciones médicas y psicológicas que significaban vivir con VIH. En las respuestas de algunos participantes se reflejó la transición que se ha producido entre un enfoque anterior sobre vivir con VIH-Sida como la muerte a verlo como una enfermedad crónica más. Sin embargo, subsiste una idea de vergüenza que evita a los entrevistados hablar abiertamente sobre su diagnóstico. Bueno, de esta manera concluyo